El brillo de las luces del estudio se reflejaba en las pantallas de la redacción, donde Alejandro Morales reinaba supremo. Conocido por su mordaz ingenio y su postura periodística implacable, Alejandro había tallado su nicho en la televisión mexicana como una voz intrépida que desenmascaraba a figuras políticas, celebridades y personajes controvertidos con igual ferocidad. Su audiencia lo adoraba por ello, sintonizando noche tras noche para verlo desmantelar a sus invitados con agudos comentarios y un sarcasmo sin disculpas. Fue durante una reunión rutinaria de producción que Elena, su productora ejecutiva, mencionó la posibilidad de invitar a Omar García Harfuch al programa. La sala vibró con entusiasmo y escepticismo. Harfuch, un funcionario con presencia inconfundible, había sido tanto admirado como criticado a lo largo de los años. Su trabajo como secretario de Seguridad quedaba eclipsado en algunos círculos por controversias y casos sin resolver. Los ojos de Alejandro brillaron ante la sugerencia. No era solo una oportunidad para un impulso en el rating. Era la chance de exponer lo que él veía como incompetencia institucional personificada por el hombre mismo. Alejandro, nunca dispuesto a abordar una tarea sin preparación, se sumergió en la investigación con fervor. Recortes de noticias y estadísticas de criminalidad se reproducían en su laptop, mientras garabateaba notas en los márgenes de su guión. No podía evitar sonreír al pensar en yuxtaponer su moderna y afilada retórica contra el estoico comportamiento de Harfuch. «Ten cuidado con este, Alejandro», advirtió Elena observándolo meticulosamente mientras revisaba un expediente particularmente polémico. «He escuchado que es sorprendentemente sereno bajo presión. No reacciona como los demás». «Los hombres tranquilos también tienen puntos débiles, Elena», respondió Alejandro con una confianza inquebrantable, reclinándose en su silla mientras contemplaba la foto oficial de Harfuch proyectada en la pantalla frente a él. «Solo hay que saber dónde presionar». Elena no parecía convencida. Había visto suficientes entrevistas de Alejandro para saber cuán despiadado podía ser. Dicen que sobrevivió a un atentado con más de 10 impactos de bala y aún así se presentó a trabajar días después. Alejandro cerró su laptop con un gesto definitivo, sus ojos fijos en el horizonte como un depredador que ha localizado a su presa. «Esta noche México conocerá al verdadero secretario. Detrás de esa fachada de calma hay un hombre con secretos, y yo voy a encontrarlos». La luz del atardecer bañaba el despacho de Omar García Harfuch, proyectando largas sombras sobre los documentos esparcidos en su escritorio. El secretario de Seguridad estudiaba metódicamente los informes de operativos recientes, su rostro impasible revelando poco de los pensamientos que atravesaban su mente disciplinada. El suave golpeteo en la puerta apenas perturbó su concentración. Martín, su asistente de confianza, entró con una tableta en mano y expresión preocupada. Se detuvo frente al imponente escritorio, dudando momentáneamente antes de hablar. «Señor, he revisado la programación para esta noche», comenzó, su voz traicionando cierta inquietud. «La entrevista con Alejandro Morales está confirmada para las 8. ¿Desea que repasemos algunos puntos clave o preparemos respuestas para posibles ataques?» Harfuch levantó la mirada de sus documentos, su expresión serena contrastando con la evidente preocupación de su asistente. Colocó cuidadosamente una carpeta clasificada a un lado antes de responder. «¿Qué te preocupa exactamente, Martín?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Martín respiró profundo, su lealtad evidente en cada palabra. «Señor, Alejandro Morales es conocido por desmantelar carreras políticas en vivo. Su programa no es un espacio para diálogo, es una arena. Ha humillado a funcionarios con mucha más experiencia mediática que usted». Harfuch asintió levemente, recibiendo la información sin que su semblante cambiara. Se levantó con movimientos medidos, dirigiéndose hacia la ventana que dominaba el paisaje urbano de la Ciudad de México. La metrópolis se extendía ante él, vibrante y vulnerable a la vez. «¿Has visto las estadísticas de esta semana?», preguntó, aparentemente cambiando de tema. «Sí, señor. La tendencia sigue siendo positiva en los distritos centrales, pero
Pero aún tenemos mucho trabajo por hacer, completó Harfuch, su mirada fija en la ciudad que había jurado proteger. Inconscientemente, su mano se posó brevemente sobre su costado, donde las cicatrices del atentado que casi le cuesta la vida permanecían como testigos silenciosos de su compromiso. Martín observó el gesto, comprendiendo el peso invisible que su jefe cargaba. Señor, con todo respeto, ¿está seguro de querer proceder con esta entrevista? ¿Podríamos reprogramarla cuando tengamos un contexto más favorable? Un silencio reflexivo llenó la habitación, mientras el sol descendía un poco más, tiñendo el despacho con tonos dorados y carmesí. Finalmente, Harfuch se volvió hacia su asistente, una determinación tranquila reflejada en sus ojos. La verdad no necesita preparación, Martín. Solo necesita ser dicha, afirmó con voz grave pero firme. Si me preparo respuestas, sonaré como todos los políticos que han pasado por ese programa. Prefiero hablar con la misma sinceridad con la que enfrento cada día en este cargo. La simplicidad de su respuesta contrastaba dramáticamente con la tensión que permeaba el ambiente. Martín asintió, reconociendo una resolución que no admitiría debate. Como usted diga, señor, respondió, dirigiéndose hacia la puerta. El auto estará listo a las 7. El estudio de Verdad al Descubierto palpitaba con anticipación mientras los técnicos ajustaban los últimos detalles bajo las brillantes luces. La escenografía, con su característico escritorio de vidrio y el fondo de pantallas LED que simulaban un panorama urbano nocturno, brillaba bajo la iluminación meticulosamente calibrada. Cada micrófono, cada cámara, cada ángulo había sido verificado y vuelto a verificar para capturar cada matiz del enfrentamiento que todos esperaban. El público, una mezcla de seguidores habituales del programa y curiosos atraídos por la controversia prometida, tomaba asiento entre murmullos expectantes. Dicen que Morales tiene documentos que podrían acabar con él, susurraba una mujer a su acompañante. Yo escuché que Harfuch viene preparado con grabaciones comprometedoras sobre corrupción en medios, respondía otro espectador, alimentando la atmósfera eléctrica que envolvía la sala. Entre bastidores, Alejandro Morales se paseaba como un felino enjaulado, su traje impecable contrastando con la intensidad que emanaba de cada uno de sus movimientos. Repasaba sus notas por última vez, memorizando estadísticas y fechas que servirían como munición en el inminente duelo verbal. 2 minutos, Alejandro, anunció Elena ajustando su auricular mientras coordinaba con el equipo de producción. ¿Necesitas algo más? Alejandro negó con la cabeza, su concentración inquebrantable. Solo asegúrate de que las cámaras 3 y 4 estén listas para capturar sus reacciones cuando le muestre el expediente Zavala, respondió, sin levantar la mirada de sus documentos. Fue entonces cuando un sutil cambio en la energía del lugar captó su atención. Por la entrada, lateral escoltado discretamente por un solo asistente, Omar García Harfuch hacía su aparición. A diferencia de otros funcionarios que llegaban con séquitos enteros, el secretario de Seguridad caminaba con una presencia que no necesitaba anunciarse. Lo que sorprendió a Alejandro no fue la puntualidad de Harfuch ni su sobria vestimenta, sino la manera en que interactuaba con el personal técnico. Se detuvo brevemente para agradecer a un camarógrafo, intercambió unas palabras con una asistente de producción, incluso aceptó con naturalidad el micrófono que le ofrecía el técnico de sonido. No había en él la típica arrogancia oficial, ni la tensión defensiva que Alejandro había anticipado. Y entonces, como si sintiera la mirada del periodista, Harfuch levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del pasillo, un breve instante que pareció expandirse en el tiempo. Alejandro había entrevistado a criminales, políticos corruptos y celebridades en crisis, y conocía todas las variaciones del miedo. Miedo disfrazado de arrogancia, miedo oculto tras sonrisas ensayadas, miedo diluido en verborrea técnica. Pero, en los ojos de García Harfuch, no encontró nada de eso. Lo que vio desconcertante en su pureza fue una serenidad profunda, casi inquietante. No la calma artificial de quien ha ensayado respuestas, sino la tranquilidad genuina de quien no teme a las preguntas.
Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Morales sintió una inesperada punzada de duda atravesar su confianza. Las luces del Views and Senses estudio se intensificaron y un silencio expectante se apoderó del lugar mientras la sintonía del programa Verdad al Descubierto marcaba el inicio de la transmisión. Las cámaras enfocaron a Alejandro Morales, quien miró directamente al lente con la confianza de un cazador que sabe que su presa está acorralada. «Buenas noches, México», comenzó con su característica sonrisa afilada. «Esta noche tenemos con nosotros al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el hombre responsable de la estrategia contra el crimen en nuestra ciudad». La cámara se movió para mostrar a Harfuch, sentado con postura erguida pero relajada, sus manos descansando tranquilamente sobre los brazos del sillón. Asintió brevemente en reconocimiento, mientras Alejandro continuaba su introducción, cada palabra cuidadosamente calibrada para establecer el tono confrontacional que su audiencia esperaba. «Empecemos sin rodeos, secretario», disparó Alejandro. Apenas terminaron las formalidades. En los últimos 6 meses, hemos visto un aumento del 18% en homicidios en los distritos del sur. ¿Es esto lo que llama una estrategia efectiva? El público reaccionó con un murmullo aprobatorio. Alguien incluso aplaudió desde las gradas. Elena, desde la cabina de producción, sonrió satisfecha con el impacto inmediato. Harfuch no se movió, ni siquiera cambió su expresión mientras escuchaba. Cuando respondió, su voz era tan mesurada como firme. «Agradezco la pregunta, Alejandro. Permíteme primero contextualizar esa estadística», comenzó, sus ojos fijos en los del periodista. «El aumento que mencionas corresponde específicamente a 3 colonias donde hemos desarticulado 2 células, criminales mayores. Lo que tus datos no reflejan es la reducción del 32% en el resto de los distritos sur, ni el hecho de que el 80% de esos homicidios están relacionados con enfrentamientos entre los grupos que quedaron acéfalos». Alejandro intentó interrumpir, pero Harfuch continuó con naturalidad, como quien simplemente comparte información valiosa. «Si analizamos las tendencias completas», prosiguió, «verás que cuando desmantelamos organizaciones criminales, siempre hay un periodo de reajuste territorial. Es precisamente por eso que hemos duplicado el patrullaje preventivo en esas zonas desde hace 3 semanas. La pantalla detrás de ellos mostró súbitamente un mapa de calor que confirmaba lo que Harfuch explicaba. Alejandro lanzó una mirada rápida y desconcertada hacia la cabina. No había solicitado ese gráfico. Recuperándose rápidamente, cambió de ángulo. «Hablemos entonces de la Condesa, donde los secuestros se han disparado bajo su gestión. ¿Cómo explica eso a los residentes que viven con miedo?» Un murmullo de aprobación recorrió el público nuevamente. «Interesante que menciones la Condesa», respondió Harfuch, sin un atisbo de defensiva en su voz. «Los reportes de secuestro han aumentado un 22%, es correcto, pero lo que no se menciona es que hemos implementado un nuevo sistema de denuncia que ha reducido el subregistro. El año pasado el 60% de secuestros express ni siquiera se reportaban». Alejandro, visible pero sutilmente desconcertado por la precisión de la respuesta, se encontró momentáneamente sin réplica. La audiencia, que había llegado, esperando sangre, comenzaba a mostrar un interés diferente en sus rostros. No era la masacre mediática que habían anticipado, sino algo inesperadamente más sustancial. Alejandro Morales se removió en su asiento, recalculando su estrategia. Los datos precisos de Harfuch habían desarmado su primer ataque, pero un periodista de su calibre siempre tenía múltiples ángulos preparados. Sus ojos se estrecharon levemente mientras cambiaba a un terreno más personal, más íntimo, más cruel. «Secretario», su voz adquirió un tono falsamente reflexivo, «hablemos de perspectiva. Muchos cuestionan si alguien que sobrevivió milagrosamente a un atentado puede realmente entender el miedo cotidiano de los ciudadanos comunes». Hizo una pausa calculada. «Después de todo, usted cuenta con guardaespaldas, vehículos blindados, protocolos de seguridad, privilegios que una madre soltera en Iztapalapa jamás tendrá». Un silencio sepulcral cayó sobre el estudio,
Incluso Elena, desde la cabina, se tensó visiblemente. El público contuvo la respiración ante la crueldad apenas velada de la pregunta, que esencialmente minimizaba el trauma de un hombre que había sobrevivido a múltiples disparos. La expresión de Harfuch cambió por primera vez durante la entrevista. No era indignación ni ofensa lo que cruzó su rostro, sino una seriedad más profunda, como si Alejandro hubiera, sin quererlo, tocado algo fundamental. El miedo, comenzó Harfuch, su voz más baja pero igualmente clara. No es algo que se pueda medir o comparar. Hizo una pausa, sus ojos momentáneamente distantes. El día del atentado yo no fui la única víctima. Mi escolta José, padre de 3 niños, murió protegiéndome. Rafael, que conducía, dejó a una esposa embarazada. La sala permanecía en completo silencio mientras Harfuch continuaba, sin autocompasión ni dramatismo. Pero tienes razón en algo esencial, Alejandro. Mi experiencia es solo una entre millones. Por eso, cuando visité a la familia de José después del funeral, les prometí que su sacrificio no sería en vano. Sus ojos volvieron a enfocarse, intensos pero serenos. O cuando estuve en la clínica de rehabilitación para víctimas de violencia en Iztapalapa, la misma que mencionas, y conocí a Lucía, que perdió a su hijo en un fuego cruzado, entendí que mi deber va mucho más allá de estadísticas o estrategias. Una mujer en la segunda fila se llevó discretamente la mano a los ojos. Un hombre mayor al fondo asentía lentamente. Cada semana, prosiguió Harfuch, me reúno con víctimas, no como funcionario, sino como alguien que comprende que el miedo tiene rostros, nombres, historias, como Teresa, que ahora puede caminar a su trabajo en Doctores sin tomar 3 rutas diferentes para despistar posibles secuestradores. O don Mateo, que por primera vez en 5 años abrió su tienda después del anochecer en Tepito. Alejandro se encontró atrapado en algo que no había previsto, la absoluta ausencia de autocompasión o grandilocuencia en Harfuch. No estaba defendiéndose, estaba simplemente compartiendo una verdad vivida. El ambiente en el estudio había cambiado. La hostilidad inicial se transformaba gradualmente en algo más cercano al respeto reluctante, incluso entre los espectadores que habían llegado esperando ver sangre. Alejandro Morales sentía cómo el control de la entrevista se le escapaba entre los dedos. Las cámaras, que deberían estar capturando el desmoronamiento del secretario, ahora parecían testimonios de su propia frustración creciente. Desde Mindom, la cabina, captó la mirada preocupada de Elena, quien gesticulaba sutilmente para que elevara la intensidad. Era momento de usar su arma secreta. «Secretario», interrumpió Alejandro, su voz recuperando su filo inicial mientras extraía una carpeta roja de su escritorio. «Mientras que sus anécdotas son conmovedoras, tengo aquí algo más sustancial que simple retórica». Colocó la carpeta sobre la mesa con estudiada teatralidad, un testimonio protegido de un oficial que trabajó directamente bajo su mando en la Operación Azteca. Un murmullo recorrió el estudio mientras las cámaras enfocaban la carpeta como si fuera una bomba, a punto de detonar. Alejandro saboreó el momento, sabiendo que había captado nuevamente la atención completa del público. «Este oficial», continuó abriendo lentamente la carpeta, «afirma que usted encubrió personalmente a 3 comandantes implicados en desapariciones forzadas en Tláhuac, porque sus conexiones eran demasiado valiosas para la inteligencia operativa». Público jadeó colectivamente. Una mujer en la primera fila llevó su mano a la boca, escandalizada. Las cámaras buscaron inmediatamente el rostro de Harfuch, hambrientas de captar cualquier señal de culpa o descompostura. Para desconcierto de todos, el secretario permaneció impasible. No se tensó, no protestó inmediatamente, no mostró la indignación defensiva tan característica de los funcionarios acorralados. En lugar de eso, extendió su mano hacia el periodista. «¿Podría ver la declaración completa, por favor?», solicitó, con una cortesía inesperada. Alejandro, momentáneamente desconcertado por la reacción, dudó antes de deslizar el documento hacia él. No era la respuesta que había anticipado. Harfuch estudió meticulosamente el papel durante lo que pareció un tiempo interminable. El silencio en el estudio era absoluto,
interrumpido únicamente por el sonido casi imperceptible de las cámaras, reajustando su enfoque. «Interesante», dijo finalmente Harfuch, sin levantar aún la mirada del documento. «Observo 3 inconsistencias inmediatas». Su voz no contenía triunfalismo, solo una precisión metódica. Primero, el testimonio menciona una reunión en la base Cóndor el 14 de mayo, cuando dicha instalación estaba cerrada por renovaciones desde abril hasta junio. Segundo, menciona al comandante Rivero, quien falleció 2 meses antes de mi nombramiento. Y tercero, la Operación Azteca no tuvo nunca un componente en Tláhuac. Levantó la mirada hacia Alejandro, sin acusación en sus ojos, solo una calma inquebrantable. «Tu fuente tiene información incorrecta o fabricada, Alejandro». La audiencia comenzó a murmurar, pero ahora el tono era diferente. Ya no era la expectación voraz por el escándalo, sino algo más cercano a la confusión, incluso al asombro. Alejandro palideció imperceptiblemente mientras revisaba frenéticamente el documento, comprobando con creciente alarma que las observaciones de Harfuch eran correctas. Un silencio inquieto se había apoderado del estudio. Alejandro Morales, visiblemente descolocado por el fracaso de su evidencia, intentaba reorganizar sus pensamientos mientras hojeaba nerviosamente sus notas. Por primera vez desde que comenzó el programa, su característico aplomo parecía agrietarse. Desde la cabina de producción, Elena gesticulaba frenéticamente, indicándole que pasara a otro tema, que recuperara el control. Harfuch, percibiendo la tensión, depositó suavemente el documento sobre la mesa. Cuando habló nuevamente, su tono había cambiado. No era una declaración triunfal ni un contraataque, sino algo más reflexivo. «Sabes, Alejandro», comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante, «entiendo perfectamente por qué muchos dudan de quienes estamos en estas posiciones. La desconfianza no es injustificada». El giro inesperado en la conversación captó la atención del público, que ahora observaba con renovado interés. «Mi primer día en la Academia de Policía», continuó Harfuch, «mi instructor nos dijo algo que nunca olvidé. En este trabajo conocerás lo mejor y lo peor de la humanidad, a veces en el mismo día». Una sonrisa tenue, casi melancólica, cruzó brevemente su rostro. «Lo que no nos dijo es que a veces también descubrirías lo mejor y lo peor dentro de tus propias filas. Mi primer compañero, Miguel Ordaz, murió en mis brazos durante un operativo en Michoacán. La información se había filtrado. Alguien de adentro nos había traicionado. El estudio estaba completamente silencioso. Incluso los camarógrafos, usualmente impasibles, parecían absortos en el relato. En este trabajo, prosiguió su voz firme pero con una honestidad desprovista de artificio, he tenido que informar a 16 familias que un ser querido no regresará a casa. He visto a oficiales comprometidos sacrificarlo todo mientras otros traicionaban su juramento por dinero. Hizo una pausa que nadie se atrevió a interrumpir. He pasado noches enteras analizando patrones de homicidios, buscando conexiones que nos permitieran prevenir el siguiente. Y he tenido que tomar decisiones que me perseguirán toda la vida. Una mujer en la primera fila se limpió discretamente una lágrima. Un anciano al fondo del público asentía con solemnidad, como reconociendo una verdad largamente intuida. «No pido comprensión ni simpatía», continuó Harfuch. «Solo ofrezco contexto. Este no es un trabajo que se pueda hacer desde la distancia emocional o la perfección moral. Es un compromiso diario con lo posible, no con lo ideal». Alejandro Morales, el hombre conocido por tener siempre la última palabra, el periodista que había hecho temblar a los más poderosos del país, se encontraba, quizás por primera vez, en su carrera, genuinamente sin palabras. No era la intimidación lo que sellaba sus labios, sino el reconocimiento de una autenticidad que trascendía el juego mediático al que estaba acostumbrado. La dinámica en el estudio había cambiado completamente. Lo que comenzó como un intento de destrucción pública se había transformado en algo que nadie, ni siquiera el propio Harfuch, podría haber anticipado. Un momento de verdad colectiva. El estudio de Verdad al Descubierto parecía haberse transformado en un espacio enteramente distinto. El silencio que siguió a las palabras de Harfuch
No era el silencio incómodo de la tensión, sino el silencio reverente de la reflexión colectiva. Rostros que habían llegado con expresiones ávidas de escándalo ahora mostraban una atención genuina, desprovista de la malicia inicial. Alejandro Morales, percibiendo que el control de la narrativa se desvanecía, consultó rápidamente sus notas. Necesitaba redirigir la conversación, recuperar el terreno perdido. Su mirada se cruzó brevemente con la de Elena en la cabina, quien le indicaba con gestos desesperados que retomara la ofensiva. «Secretario», intentó nuevamente, su voz forzando, un tono incisivo que ya no le salía con naturalidad. «Hablemos de cuestiones concretas. El operativo fallido en Tepito el mes pasado resultó en 3 civiles heridos. ¿Cómo justifica ese nivel de negligencia en la planificación?» La pregunta, diseñada para provocar, sonó extrañamente hueca en el ambiente transformado del estudio. Harfuch estaba a punto de responder cuando algo inesperado ocurrió. «Disculpe». Una voz se elevó desde la tercera fila del público. Un hombre de mediana edad, con aspecto de trabajador común, se había puesto de pie. Los guardias de seguridad se tensaron instantáneamente, pero Alejandro, intrigado por esta ruptura del protocolo, hizo un gesto para permitirle hablar. «Mi nombre es Eduardo Méndez. Vivo en la colonia Morelos», declaró el hombre, su voz ligeramente temblorosa pero determinada. «Durante 3 años una banda de extorsionadores controló nuestra calle. No podíamos abrir nuestros negocios sin pagar cuota. Mi hermano fue golpeado hasta casi morir por retrasarse un día». El estudio entero contenía la respiración ante esta intervención imprevista. Las cámaras pivotaron hacia el hombre, capturando su rostro honesto, marcado por la vida. «Ese operativo que usted llama fallido», continuó, dirigiéndose directamente a Alejandro, «detuvo a los 5 cabecillas. Ahora mis hijos pueden caminar a la escuela sin escolta. Mi tienda ya no tiene que cerrar a las 4 de la tarde». Se volvió hacia Harfuch, con emoción apenas contenida. «Quería agradecerle personalmente, señor secretario. No me importa lo que digan en las noticias. Nosotros, los que vivimos allí, sabemos la diferencia». Un silencio absoluto siguió a sus palabras antes de que un aplauso espontáneo, primero tímido y luego creciente, llenara el estudio. No era el aplauso fabricado de los programas de televisión, sino la expresión genuina de algo que resonaba profundamente con los presentes. Alejandro, visiblemente descolocado, observaba cómo su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba frente a él. Su guión mental, repleto de acusaciones y trampas retóricas, parecía ahora no solo ineficaz, sino fundamentalmente desconectado de la realidad que Eduardo Méndez acababa de presentar con devastadora simplicidad. La cámara capturó su rostro, confundido, luego enfocó a Harfuch, quien simplemente asintió respetuosamente hacia Eduardo, sin triunfalismo ni autocomplacencia. La autenticidad del momento había trascendido por completo el espectáculo mediático planeado. «2 minutos para volver al aire», anunció el asistente de producción, mientras el estudio entraba en la pausa comercial pautada. Las luces de «en vivo» se apagaron temporalmente, permitiendo un breve respiro en la intensidad que había dominado el ambiente. Harfuch aceptó un vaso de agua que le ofreció un asistente, manteniendo una conversación cortés y discreta con él. Mientras tanto, Alejandro Morales se quedó inmóvil en su silla, una imagen inusual para quienes estaban acostumbrados a verlo circular nerviosamente durante las pausas, refinando ángulos de ataque y preparando nuevas emboscadas verbales. Elena se acercó rápidamente desde la cabina, con preocupación evidente en su rostro. «¿Qué está pasando?», susurró con urgencia. «Necesitamos retomar el control. ¿Quieres que prepare algún material de archivo sobre los casos sin resolver?» Alejandro apenas registró su presencia, sus ojos fijos en las notas que había preparado con tanto cuidado. Frases subrayadas en rojo saltaban del papel. Presionar sobre nexos familiares, explotar debilidad en tema de extorsiones, acorralar con estadísticas manipuladas. Palabras que ahora le parecían ajenas, como si hubieran sido escritas por otra persona. «Alejandro», insistió Elena,
¿Me estás escuchando? Déjame un momento, respondió finalmente, sin levantar la mirada. Elena, desconcertada, regresó a regañadientes a la cabina. En el silencio momentáneo que siguió, un recuerdo emergió inesperadamente en la mente de Alejandro. Se vio a sí mismo 15 años atrás, un joven periodista sin nombre ni influencia, pasando noches enteras, revisando documentos filtrados para exponer un caso de corrupción en el sistema penitenciario. Recordó la adrenalina, el propósito, la convicción absoluta de que su trabajo importaba, no porque destruiría reputaciones, sino porque revelaría verdades necesarias. ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento exponer la verdad se había transformado en fabricar espectáculo? Miró hacia Harfuch, quien permanecía sereno, ajeno al torbellino interior del periodista. No era el villano unidimensional que Alejandro había construido en su mente. 30 segundos, anunció el director de piso. Alejandro cerró su carpeta de notas y, en un gesto que sorprendió incluso a él mismo, la deslizó bajo su silla. Las luces se intensificaron nuevamente, las cámaras volvieron a sus posiciones. Estamos al aire en 5, 4, 3... Cuando la señal roja se encendió, Alejandro Morales se encontró haciendo algo que no había hecho en años: improvisar sin agenda preestablecida. Su expresión había cambiado sutilmente, el filo depredador reemplazado por algo más cercano a la curiosidad genuina. Secretario, comenzó, su tono notablemente diferente. Hablemos de soluciones. Más allá de estadísticas y operativos, ¿qué considera usted que necesita realmente la ciudad para sentirse segura? La pregunta, desprovista de trampas o dobles intenciones, pareció sorprender tanto al público como al propio Harfuch. Por primera vez en la entrevista, Alejandro no esperaba su turno para atacar. Estaba simplemente escuchando. El brillo de las luces del estudio parecía haber cambiado de alguna manera sutil. Ya no eran las luces intensas de un interrogatorio, sino la iluminación de una conversación significativa. Harfuch, percibiendo el cambio genuino en el tono de Alejandro, reflexionó un momento antes de responder. La seguridad real, comenzó con una cadencia pensativa, no se construye únicamente con patrullas y operativos, es algo más fundamental. Sus manos, antes quietas sobre los brazos del sillón, gesticularon levemente para enfatizar sus palabras. Necesitamos reconstruir el tejido social. La seguridad duradera viene cuando las comunidades confían en sus instituciones, cuando un joven tiene alternativas reales al reclutamiento criminal. Alejandro asintió, sin la impaciencia que solía caracterizarlo. Eso suena admirable, pero también abstracto, observó. No como crítica, sino como una invitación a profundizar. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? Tienes razón en cuestionarlo, admitió Harfuch con una franqueza inesperada. Es fácil hablar de conceptos, lo difícil es implementarlos. Hemos cometido errores. El año pasado, el programa de prevención en secundarias falló, porque lo diseñamos desde escritorios, sin involucrar a los maestros y padres. Aprendimos de eso. El público permanecía completamente silencioso, testigo de algo extraordinario. Un funcionario de alto nivel, reconociendo fallas sin evasivas, ni justificaciones burocráticas. ¿Y qué funcionó?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Con toda la complejidad que enfrentan, debe haber estrategias que hayan demostrado resultados. Los comités vecinales de vigilancia, respondió Harfuch, no como grupos de autodefensa, sino como enlaces directos con las autoridades. En Iztacalco, donde los implementamos primero, los tiempos de respuesta bajaron de 22 a 7 minutos. La percepción de seguridad aumentó un 40%. La conversación fluyó hacia territorios más profundos. Harfuch explicó complejos equilibrios entre operativos tácticos y estrategias de largo plazo. Alejandro aportó observaciones sobre la cobertura mediática y cómo afectaba la percepción ciudadana. Sin grandilocuencia ni posturas defensivas, dos hombres que representaban instituciones tradicionalmente antagónicas, prensa y autoridad, encontraban un terreno común en la preocupación genuina por la seguridad pública. En la cabina de producción,
Elena observaba con una mezcla de desconcierto y fascinación. Había producido cientos de entrevistas, pero nunca había presenciado una transformación tan radical. El programa que había planificado como un enfrentamiento espectacular se había convertido en algo que raramente aparecía en televisión. Una conversación auténtica. Los espectadores, tanto en el estudio como en casa, percibían la diferencia. No era el entretenimiento crudo que quizás esperaban, sino algo más valioso. Un vislumbre de cómo podría ser el diálogo público cuando trascendía el espectáculo y las agendas personales. Si tuviera recursos ilimitados, preguntó Alejandro, ¿cuál sería su primera prioridad? La reforma policial integral, respondió Harfuch sin vacilar. No podemos pedir heroísmo a oficiales mal pagados, mal entrenados y estigmatizados socialmente. La honestidad desprovista de cálculo político resonaba con una fuerza que ninguna retórica ensayada podría igualar. Las luces del estudio comenzaban a suavizarse imperceptiblemente mientras el programa se acercaba a su final. El director de piso señaló discretamente a Alejandro, indicando que restaban apenas 5 minutos de transmisión. A lo largo de la hora, el ambiente había evolucionado desde la hostilidad calculada hasta algo que ninguno de los presentes había anticipado, un espacio de verdad compartida. Alejandro Morales miró brevemente sus notas abandonadas bajo la silla. Luego volvió a centrarse en Harfuch. En su rostro se dibujaba una expresión raramente vista por su audiencia: vulnerabilidad genuina. Cuando habló, su voz tenía una cualidad diferente, desprovista del filo que lo había hecho famoso. Secretario, tengo una última pregunta, comenzó, el silencio en el estudio tan profundo que sus palabras parecían resonar. ¿Vale la pena? Considerando todo lo que ha sacrificado, los atentados, las amenazas constantes, ¿lo haría todo de nuevo? La pregunta flotó en el aire, simple pero cargada de un peso que todos los presentes podían sentir. Por primera vez en toda la noche, Harfuch no respondió inmediatamente. Su mirada se dirigió brevemente hacia un punto indefinido, como contemplando horizontes invisibles para los demás. El silencio se extendió, no incómodo sino expectante. Nadie se movía, como si el estudio entero contuviera la respiración. Cuando Harfuch finalmente habló, su voz era baja pero clara, cada palabra medida no para el efecto sino por su precisión. No creo en el heroísmo, Alejandro, comenzó. Creo en la responsabilidad. Cada mañana, cuando me levanto, no pienso en atentados ni en amenazas. Pienso en la niña que debería poder caminar a su escuela sin miedo, en el comerciante que no debería pagar extorsión para mantener abierta su tienda, en la madre que merece saber que su hijo adolescente regresará a casa por la noche. Hizo una breve pausa, sus ojos recorriendo lentamente los rostros en el público, conectando con ellos no como figuras anónimas, sino como individuos. No lo hago porque sea valiente, lo hago porque es necesario, porque el México que imagino, para mis hijos y para los hijos de todos ustedes, no se construirá solo. Requiere que cada uno de nosotros, desde donde estemos, asumamos nuestra parte. Su mirada volvió a encontrarse con la de Alejandro, sin pretensiones ni poses. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudarlo. No por gloria o reconocimiento, sino porque en la suma de todas nuestras acciones, de todos nuestros sacrificios grandes y pequeños, está el futuro del país que merecemos. Y eso, Alejandro, siempre valdrá la pena. El silencio que siguió duró apenas un instante, antes de que una persona se pusiera de pie, luego otra y otra más, hasta que el estudio entero se encontraba de pie en un aplauso que no tenía nada de la cortesía mecánica televisiva. Era el sonido del respeto genuino, de la conexión humana que trasciende ideologías y posiciones. Alejandro Morales, el implacable crítico que nunca se dejaba conmover, se encontró uniéndose al aplauso, con los ojos inusualmente brillantes, bajo las luces del estudio. La luz del amanecer se filtraba por las amplias ventanas de la redacción, mientras Alejandro Morales tecleaba las últimas líneas de su editorial. Una semana había transcurrido desde aquella entrevista con Omar García. Harfuch
y los ecos de esa noche continuaban reverberando en conversaciones, análisis y debates a lo largo del país. Alejandro contempló brevemente la pantalla de su computadora, donde decenas de correos y comentarios seguían llegando, algunos felicitándolo por su valentía periodística, otros reconociendo la transformación que habían presenciado en vivo. La entrevista, que había sido concebida como un espectáculo de confrontación, se había convertido en el programa más visto del año, no por el escándalo, sino por su autenticidad. Universidades la estaban utilizando como material de estudio, tanto en clases de periodismo como de administración pública. Alejandro releyó el párrafo final de su editorial. El periodismo no es una herramienta para destruir, sino un puente para comprender. He pasado años confundiendo el impacto con la relevancia, el espectáculo con la verdad. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos como comunicadores no es ¿qué haremos caer hoy?, sino ¿qué ayudaremos a construir? En un país polarizado donde el diálogo honesto se ha vuelto revolucionario, quizás nuestra mayor responsabilidad sea crear espacios donde la verdad pueda respirar, incluso cuando esa verdad desafíe nuestras propias narrativas. Elena entró a la oficina, su expresión una mezcla de asombro y renovado respeto. ¿Seguro que quieres publicar esto así?, preguntó, sosteniendo el borrador impreso. Es diferente a todo lo que has escrito antes. Alejandro sonrió ligeramente. Precisamente por eso necesita ser publicado. Mientras tanto, en la Secretaría de Seguridad, García Harfuch continuaba su rutina diaria. En su escritorio se apilaban informes operativos y solicitudes pendientes, pero su atención estaba momentáneamente capturada por un pequeño recorte de periódico que Martín acababa de entregarle. Parece que ha creado un admirador inesperado. Señor, comentó su asistente. Harfuch leyó brevemente el artículo donde Alejandro anunciaba una nueva serie de reportajes sobre iniciativas ciudadanas de seguridad, con un enfoque constructivo en lugar de exclusivamente crítico. Ya no se trata de admiración, Martín, respondió Harfuch guardando el recorte en un cajón. Se trata de propósito. Todos lo encontramos eventualmente. Algunos tan solo necesitan un recordatorio. Tomó el siguiente informe del montón, volviendo a su labor con la misma dedicación discreta que siempre lo había caracterizado, sin alardear de la victoria mediática que otros en su posición habrían explotado indefinidamente. Esa tarde, en diferentes puntos de la ciudad, dos hombres continuaban sus caminos separados pero sutilmente transformados. Alejandro Morales, redescubriendo la potencia del periodismo que construye en lugar de destruir. Omar García Harfuch, encontrando en la prensa no solo un adversario, sino potencialmente un aliado en la compleja tarea de forjar una sociedad más segura. En un país donde la confrontación se había normalizado, quizás el verdadero cambio revolucionario no estaba en gritar más fuerte, sino en la disposición a escuchar más profundamente. Y en eso, sin proponérselo, ambos habían sembrado una semilla cuyo alcance apenas comenzaba a vislumbrarse.